La puerta de mi oficina temblaba con cada golpe violento. Desde la pantalla de mi teléfono celular, estacionado a 2 cuadras de mi propia casa, observaba todo con una mezcla de furia contenida y fría satisfacción. Jessica, mi nuera, golpeaba con los puños cerrados la sólida madera, su rostro retorcido en una mueca de pura rabia. «Maldita sea, ¿por qué está cerrada esta puerta?», gritó, y sus palabras resonaron a través de los micrófonos ocultos que había instalado yo mismo hace 3 semanas. Había pasado 6 meses preparándome para este momento. 6 meses guardando cada prueba, cada mentira, cada intento de robar todo lo que había construido durante 40 años de trabajo honesto. Desde mi coche, apreté el teléfono móvil entre mis manos arrugadas pero firmes, estas manos de 63 años que ella creía débiles, inútiles y seniles. Qué equivocada estaba. La puerta cedió con un crujido seco que me hizo sonreír. Jessica perdió el equilibrio y cayó de cara en mi oficina. Sus gritos se ahogaron en una exclamación de sorpresa, pero cuando levantó la cabeza y vio lo que había preparado dentro, su grito cambió. Se transformó en algo diferente. Algo que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Era el grito de alguien que acaba de descubrir que fue derrotada por la persona a la que más subestimó en su vida. Respiré hondo, guardé el celular en mi bolso de cuero desgastado y arranqué el motor. Era hora de ir a casa, era el momento de que Jessica supiera quién era realmente Emily Carter. Todo comenzó exactamente hace 1 año y medio cuando Mako me llamó emocionado para decirme que había conocido a alguien especial. Mi hijo, mi único hijo, tenía 42 años y nunca había mostrado un interés serio en establecerse. Estaba feliz por él, genuinamente feliz. Después de que mi esposo murió hace 7 años de un infarto repentino, Mako se convirtió en mi compañía constante, mi apoyo, mi razón para seguir adelante. Trabajábamos juntos en la empresa de importación que su padre y yo construimos desde cero, y había planeado dejarle todo cuando llegara el momento. La primera vez que vi a Jessica fue en un elegante restaurante en el centro. Mako prácticamente brillaba cuando nos presentó. Tenía 36 años, con el cabello negro y lacio hasta los hombros, ojos oscuros que parecían calculadores incluso cuando sonreían, y un vestido color vino que debió costar más de 300 pesos. Ella extendió su mano con una sonrisa perfecta. ¿Demasiado perfecta? Y dijo con una voz melosa: «Señora Carter, Mako me ha hablado tanto de ti. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Le estreché la mano, sintiendo como sus largas uñas pintadas de rojo presionaban ligeramente mi piel. Algo dentro de mí, esa voz que uno desarrolla después de décadas navegando el mundo empresarial, susurró una advertencia, pero ignoré esa voz. Quería que mi hijo fuera feliz. Quería creer que había encontrado a alguien genuino. Qué tonto fui. Los primeros 3 meses fueron una actuación magistral de su parte. Jessica venía a mi casa con postres caseros. Preguntó por mi salud. Ella alabó cada detalle de mi decoración. «Qué hermosos jarrones antiguos, señora Carter. Se nota que tiene un gusto exquisito», decía ella, mientras sus ojos recorrían cada rincón de mi sala, catalogando, evaluando, calculando. Mako estaba completamente embrujado. La miraba como si fuera la 8ª maravilla del mundo. Cuando anunciaron su compromiso después de solo 4 meses de salir, sonreí y los abracé, aunque mi estómago se retorció con un sentimiento que no podía nombrar. La boda fue rápida, íntima en un jardín, decorado con flores blancas y manteles de marfil. Jessica lucía radiante en un vestido de novia que debió costar miles de dólares, pagado por Mako, por supuesto. Yo llevaba un traje gris perla y sostenía mi champán con dedos temblorosos, no de emoción, sino de una ansiedad inexplicable. Durante el brindis, Jessica me miró directamente a los ojos y dijo: «Gracias, mamá Emily, por darme a este maravilloso hombre. Prometí cuidar de él toda mi vida». La forma en que pronunció mamá me heló la sangre. No sonaba a afecto. Sonaba a posesión. La primera señal real llegó 2 semanas después de la boda. Mako y Jessica habían alquilado un pequeño pero cómodo apartamento en el lado norte de la ciudad.
Los visité para llevarles una nueva cafetera que había comprado como regalo de inauguración. Cuando llegué, Jessica abrió la puerta con una sonrisa tensa. «Oh, señora Carter, qué sorpresa. Mako está en la ducha». Me dejó entrar, pero su lenguaje corporal estaba cerrado, defensivo. Mientras colocaba la cafetera en la cocina, le escuché hablando por teléfono en el dormitorio. Su voz, que siempre había sido dulce y controlada frente a mí, sonaba diferente. «No te preocupes. Es solo la anciana». «Sí, sí, lo sé. Pronto, dame tiempo». Sentí como si me hubieran echado agua helada. La anciana, me quedé paralizada en esa diminuta cocina, mis manos aferradas al borde de la barata encimera de granito. Cuando Mako salió del baño y me encontró allí, su sonrisa era genuina y cálida. «Mamá, qué placer verte». Jessica apareció segundos después, su rostro transformado de nuevo en esa máscara de la nuera perfecta. «Señora Carter, te quedarás a almorzar con nosotros, ¿verdad?» No me quedé. Inventé una excusa sobre una cita médica y salí de allí con el corazón latiendo demasiado rápido. En mi coche, sentada en el aparcamiento del edificio, intenté convencerme de que me había malinterpretado. Intenté creer que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero esa pequeña voz interior, la que había ignorado antes, ahora gritaba con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Las visitas de Jessica a mi casa comenzaron a hacerse más frecuentes, pero ya no traía postres ni sonrisas genuinas. Llegaba cuando Mako estaba en la oficina, siempre con alguna excusa preparada. «Mamá Emily, pasaba por aquí y pensé en visitarte». «No deberías estar sola tanto tiempo a tu edad». Esa frase «a tu edad» se convirtió en su etiqueta favorita. La soltaba en cada conversación como alguien que deja veneno en una copa de vino. Al principio, eran comentarios sutiles mientras caminaba por mi sala, inspeccionando cada objeto como si fuera una tasadora profesional. «Oh, qué hermoso es este tapiz persa, pero debe ser difícil mantenerlo limpio a tu edad, ¿verdad? O tantas escaleras en esta casa. ¿No te preocupa caerte?». Respondí con una frialdad cortés, ofreciéndole té. Nunca lo terminó de beber, pero mis ojos la seguían, observando cómo sus dedos rozaban los marcos de fotos familiares. Cómo abría los cajones sigilosamente cuando pensaba que no la estaba mirando, cómo sus ojos se detenían demasiado tiempo en los documentos que dejé en mi escritorio. Una tarde, la encontré dentro de mi oficina sin permiso. «Lo siento, mamá Emily». «Estaba buscando el baño», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi oficina estaba en el segundo piso, al lado de mi dormitorio. Los baños de invitados estaban abajo. Esa fue la primera vez que sentí no solo desconfianza, sino un miedo real. Las cosas se intensificaron cuando Jessica comenzó a sembrar semillas de duda en la mente de Mako. Lo noté en sus llamadas telefónicas. «Mamá, ¿estás segura de que tomaste tu medicación hoy?», me preguntó con una preocupación que sonaba ensayada. «Jessica me dijo que te llamó 3 veces ayer, pero tú dices que solo una». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Nunca había llamado a Jessica 3 veces. De hecho, evitaba llamarla por completo. «Mako, tu esposa está mintiendo», le dije con voz firme durante una cena en mi casa. Él dejó los cubiertos en el plato con un ruido seco. «Mamá, por favor. Jessica solo está preocupada por ti. Todos lo estamos. Has estado más olvidadizo últimamente. Mi propia sangre, mi propio hijo, dudó de mí». Miré a Jessica al otro lado de la mesa. Cortaba su carne con movimientos precisos, una sonrisa microscópica jugaba en sus labios. En ese momento, entendí que me enfrentaba a un depredador paciente y calculador que había estudiado cada debilidad y estaba tejiendo una red invisible alrededor de mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi oscuro salón durante horas, con las luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas. No lloré. El miedo se transformó en algo diferente, algo más frío y peligroso. Si Jessica quería jugar,
Le enseñaría cómo juegan las mujeres que han sobrevivido 4 décadas en el mundo de los negocios. Contraté a un investigador privado llamado Thomas, un hombre de 50 años con experiencia en casos de fraude familiar. Le pagué 5,000 pesos por adelantado y le di una lista de todo lo que necesitaba saber sobre Jessica. Una semana después, Thomas llegó a mi casa con un sobremanila lleno de documentos que confirmaban mis peores sospechas. Jessica se había casado 2 veces antes. Su primer esposo era un hombre mayor, un viudo con una próspera ferretería. Se casaron cuando ella tenía 25 años, murió 8 meses después en circunstancias sospechosas, una caída por las escaleras de su propia casa. Jessica heredó todo. El segundo esposo era un contador divorciado con 2 hijos adultos. Ese matrimonio duró 1 año antes de que él descubriera que ella falsificaba su firma en documentos bancarios. Se divorciaron, pero él no presentó cargos porque Jessica devolvió el dinero y lo amenazó con acusarlo de abuso si hablaba. La señora Carter Thomas me dijo mientras leía cada página con manos temblorosas: esta mujer es una estafadora profesional. Su patrón siempre es el mismo. Busca hombres con madres viudas o padres ancianos que tengan propiedades, se casa rápido, gana confianza y luego comienza a aislar al pareja de su familia mientras los convence de que sus padres están perdiendo sus facultades mentales. Me sentí nauseabundo. Michael era exactamente el perfil perfecto. Hijo único, madre viuda, heredero de una empresa valorada en más de millones y 3 propiedades pagadas, no era una víctima fácil de manipular como las anteriores, y eso la frustraba. Por eso había intensificado sus ataques. Le pedí a Thomas que instalara cámaras de seguridad ocultas por toda mi casa. Pequeñas, imperceptibles, colocadas en relojes, cuadros y jarrones decorativos. También coloqué grabadoras de audio en las habitaciones principales. ¿Está segura de esto, señora? Carter Thomas me preguntó mientras programaba el sistema para que todo se guardara en una nube privada accesible desde mi celular. Completamente segura, respondí. No le dije a Mako sobre las cámaras. No le conté sobre la investigación. Mi hijo estaba tan cegado por lo que él creía que era amor que cualquier evidencia que presentara sería desestimada como la paranoia de una madre celosa. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que Jessica se revelara en su forma más auténtica, sin máscaras, sin actuaciones. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Comencé a actuar más olvidadiza en presencia de Jessica. Repetía historias que acababa de contar, hacía preguntas que acababa de hacer, dejaba llaves en lugares extraños a propósito. Vi cómo sus ojos se iluminaban cada vez que cometía uno de estos errores. La vi susurrarle a Mako en la cocina, su voz grave y preocupada. Cariño, tu madre realmente necesita ayuda. No puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Michael asintió, su rostro marcado por una genuina preocupación. Cada vez que lo veía caer más profundo en sus mentiras, una parte de mi corazón se rompía, pero no podía detenerme. Esto era una guerra, y necesitaba ganar no solo por mí, sino por mi hijo. El verdadero punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Jessica apareció en mi casa sin previo aviso, acompañada por su hermana, Brenda, una mujer con un rostro afilado y una mirada tan calculadora como la de Jessica. Mamá Emily, déjame presentarte a mi hermana. Ella está de visita en la ciudad y quería conocerte. Brenda me estrechó la mano con una fuerza excesiva, evaluándome de pies a cabeza como si estuviera evaluando ganado en una subasta. Los invité a entrar. Mi actuación de anciana confundida ya perfeccionada. Hice café, derramé un poco en el proceso, me disculpé torpemente. Vi cómo se intercambiaban miradas significativas. Después de media hora de conversación superficial, fui al baño desde el pasillo con la puerta entreabierta, los escuché hablando en la sala. Mi teléfono celular estaba en mi bolsillo. La aplicación de la cámara estaba activa grabando todo. Es perfecta, dijo Brenda con una risa baja. Ella es más escénica de lo que pensabas. Será fácil. La voz de Jessica sonaba triunfante. Lo sé. Michael ya está considerando la residencia de ancianos. Una vez que ella salga de la casa,
Las propiedades pasarán a su nombre, y como su esposa, tendré acceso a todo. Venderemos la empresa en partes. Mi sangre se heló. Tomé una respiración profunda, conté hasta 10 y volví a la sala con una sonrisa temblorosa y confundida. Perdón, ¿de qué estábamos hablando? Los vi sonreír, creyendo que habían ganado. Esa noche, no dormí, me quedé en mi cama, mirando al techo, escuchando el silencio de mi casa vacía, una casa que había sido mi refugio durante décadas, y que ahora Jessica quería arrebatarme. Revisé las grabaciones en mi celular una y otra vez, cada palabra venenosa registrada con perfecta claridad. Lo venderemos en partes, había dicho Jessica, mi empresa, el legado que construí con mi esposo. Sangre, sudor y lágrimas invertidos en cada contrato, en cada negociación, en cada mañana temprana trabajando mientras el mundo dormía. Ella lo veía como simples números en una cuenta bancaria. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. No iba a esperar a que me encerraran en una residencia de ancianos mientras ella disfrutaba de mi vida. Llamé a Thomas y le pedí que viniera de inmediato. Cuando llegó con ojeras que delataban que él tampoco había dormido bien, le mostré las grabaciones. Su rostro se endureció con cada segundo que pasaba. Esto es suficiente para una orden de restricción, señora Carter. Incluso podríamos presentar cargos por intento de fraude. Sacudí la cabeza, mis manos firmes, a pesar de la furia que ardía en mi pecho. No quiero órdenes de restricción. Quiero que mi hijo vea quién es realmente la mujer con la que se casó. Quiero que caiga en su propia trampa. Thomas sonrió, una sonrisa delgada y cómplice. Entonces necesitamos un mejor plan. Durante los días siguientes, monté mi estrategia con la precisión de un general preparándose para la batalla. Primero, transferí discretamente la mayor parte de mis activos líquidos a una nueva cuenta bancaria en una institución diferente, una cuenta de la que Mako no tenía conocimiento y a la que Jessica nunca podría acceder. Eran 450,000 pesos que saqué de inversiones y ahorros, dejando solo lo mínimo en las cuentas conjuntas que compartía con mi hijo para los gastos de la empresa. En segundo lugar, contacté a mi abogado de confianza, un hombre llamado Jeremy, que había manejado mis asuntos legales durante 20 años. Le expliqué toda la situación, le mostré las pruebas, las grabaciones y el informe de los investigadores sobre los matrimonios anteriores de Jessica. Jeremy escuchó todo con una expresión cada vez más seria. Emily, esto es delicado, Mako es legalmente tu heredero, y como su esposa, Jessica tiene derechos sobre sus bienes. Asentí. Ya había pensado en eso. Por eso necesito que redactes un nuevo testamento. Si me pasa algo en circunstancias sospechosas, todo irá a una fundación benéfica que estableceremos. Mako solo heredará si se divorcia de Jessica o si puedo demostrar legalmente su intento de fraude. Jeremy hizo una pausa durante mucho tiempo, luego asintió. Dame una semana. Mientras tanto, continué mi actuación de una mujer mayor perdiendo la cabeza. Cada visita de Jessica era un espectáculo cuidadosamente coreografiado en el que olvidaba nombres, confundía fechas, dejaba la estufa encendida deliberadamente para que ella la encontrara y corriera a decírselo a Mako. La manipulación de Jessica se volvió más agresiva, comenzó a llevar a Mako a cenas con amigos, donde mencionaba casualmente frente a todos lo preocupados que estaban por mi salud mental. La pobre Emily preguntó 3 veces en una hora dónde estaba su esposo. No recuerda que murió hace 7 años. Es desgarrador, diría con voz quebrada, sus ojos húmedos con lágrimas falsas perfectamente calculadas. Mako llegaría más tarde a mi casa con una expresión angustiada. Mamá, necesitamos hablar sobre conseguirte ayuda. Jessica y yo hemos estado investigando muy buenos centros de vida asistida, lugares hermosos donde te cuidarían las 24 horas del día. Lo miré con ojos aparentemente confundidos, dejando que mi labio inferior temblara ligeramente. Residencias, pero hijo, estoy bien aquí en mi casa, tomó mis manos con genuina preocupación, y eso fue lo que más dolió. Mi propio hijo, mi sobrino, el niño que crié, enseñé a andar en bicicleta, consolé después de cada rasguño,
Ahora me miraba como si fuera un extraño senil que necesitaba ser institucionalizado. Y todo por esa víbora que duerme en su cama cada noche. Pero aún no podía romper el personaje. Necesitaba que Jessica estuviera completamente segura para dar el paso definitivo que la hundiría para siempre. El golpe maestro de Jessica llegó disfrazado de preocupación médica. Una tarde, apareció en mi casa con un médico, un hombre de cabello canoso llamado Dr. Stevens, quien supuestamente era un especialista en geriatría. Mama Emily, el Dr. Stevens es un amigo de la familia y aceptó venir a hacer una evaluación rápida solo para asegurarse de que todo esté bien. Actué sorprendida, confundida, incluso un poco asustada. El doctor me hizo preguntas básicas sobre fechas, nombres, lugares. Respondí algunas correctamente y otras deliberadamente incorrectas. ¿Qué año es, señora Carter? 1900, no, espera. 2016. Vi cómo Jessica anotaba cada error en un pequeño cuaderno, sus ojos brillando con una satisfacción apenas contenida. Cuando el doctor terminó, habló con Jessica en voz baja en el pasillo, pero mis cámaras ocultas captaron cada palabra. Muestra claros signos de deterioro cognitivo. Recomendaría una evaluación más profunda y considerar seriamente las opciones de cuidado residencial. Lo que Jessica no sabía era que después de que se fueron, llamé a la junta médica y descubrí que el Dr. Stevens había sido suspendido hace 2 años por firmar certificados médicos falsos a cambio de dinero. Thomas consiguió los registros. Jessica había pagado 5,000 pesos por ese diagnóstico fraudulento. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en mi colección de pruebas. La presión sobre Michael aumentó exponencialmente. Jessica organizó una cena familiar donde volvió a invitar a Brenda, esta vez con su esposo, un hombre callado con una mirada vacía que claramente estaba acostumbrado a que su esposa tomara todas las decisiones. Durante la cena en mi propia casa, una cena que preparé con manos temblorosas de rabia contenida, Jessica dirigió la conversación como una directora de orquesta. Michael y yo hemos estado pensando mucho en el futuro. La empresa necesita decisiones rápidas y efectivas, y con todo el respeto a Mama Emily, ella ya no puede manejar la carga administrativa. Michael bajó la mirada a su plato de pasta, incómodo, pero sin contradecirla. Hemos consultado con abogados. Jessica continuó con su voz suave pero letal como un cuchillo envuelto en terciopelo. Y lo mejor sería que Michael asumiera el control total de la empresa a través de un poder notarial amplio. De esa manera, Mama Emily puede descansar sin preocupaciones. Brenda asintió con un entusiasmo exagerado. Es lo más sensato. Mi madre pasó por algo similar, y fue la mejor decisión que tomamos. Las observé a ambas, a estas 2 hermanas, que claramente habían perfeccionado este esquema juntas, probablemente en múltiples ocasiones con diferentes víctimas. Dejé caer mi tenedor con un ruido metálico, simulando torpeza. Poder notarial. No entiendo. Jessica se inclinó hacia mí con una expresión de falsa compasión. No te preocupes, mamá Emily. Son solo papeles para que Michael pueda ayudarte mejor. Asentí lentamente, fingiendo confusión, pero por dentro estaba calculando mi próximo movimiento. Querían papeles. Les daría papeles, pero no los que esperaban. Al día siguiente, llamé a Michael a mi oficina con el pretexto de revisar algunos documentos de la empresa. Cuando llegó, me encontró sentada detrás de mi escritorio de caoba, rodeada de carpetas y papeles. Mamá, no deberías trabajar tanto. ¿Te cansas?, dijo con genuina preocupación. Lo miré fijamente, estudiando su rostro, buscando al niño que conocía detrás de la máscara de preocupación que Jessica había construido. Michael, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Se sentó frente a mí, sus manos nerviosas jugando con el borde de su chaqueta. Claro, mamá, lo que sea. Tomé una respiración profunda. ¿De verdad crees que estoy perdiendo la cabeza? Tú, que me has conocido toda tu vida, que trabajaste conmigo en esta empresa durante 15 años, ¿realmente crees que ya no soy capaz de tomar mis propias decisiones? Hubo un largo y pesado silencio. Vi conflicto en sus ojos. Duda, culpa.
Mamá, Jessica ha señalado cosas que quizás no quería ver porque me duele admitirlo, mi corazón se rompió un poco más. ¿Y confías más en lo que Jessica ha anotado en un año que en lo que has vivido conmigo durante 42 años? No respondió, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Esa conversación con Mako dejó un sabor amargo que no se quitó con café ni con las pastillas para la presión arterial que tomaba cada mañana. Mi hijo estaba perdido, completamente atrapado en la telaraña de Jessica, y necesitaba actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde, Jeremy llegó a mi casa con un maletín negro lleno de documentos. Emily, preparé todo lo que pediste. El Nuevo Testamento está listo. La Fundación Benéfica está registrada, y también redacté un documento de lucidez mental certificado por 3 médicos independientes que te evaluaron esta mañana, asentí, recordando la maratón de pruebas cognitivas que había pasado en un hospital privado a las 7 de la mañana, pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de decisión. Las había pasado todas con puntuaciones perfectas. Excelente. ¿Y el otro asunto? Jeremy sacó un folder manila. Aquí está. Documentos que prueban que alguien intentó falsificar tu firma en los papeles de transferencia de propiedad de esta casa. Los originales falsificados están en manos de la policía, pero yo tengo copias certificadas. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 2 semanas. Un notario se sospechó cuando le trajeron los documentos porque la firma no coincidía con la que tiene en archivo. Llamó a tu banco para verificar y ellos me contactaron. Jessica había intentado robarme mi casa, mi propia casa, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde construí cada recuerdo de los últimos 30 años. Mis manos temblaban de pura furia. Decidí que era hora de cerrar la trampa. Le pedí a Thomas que instalara cámaras adicionales específicamente dentro de mi oficina, el único lugar de la casa que mantenía cerrado con llave. Quiero ángulos desde cada rincón. Quiero audio perfecto, y quiero que el sistema active una proyección automática cuando alguien abra esa puerta sin la llave correcta. Thomas me miró con admiración apenas disimulada. Señora Carter, me recuerda a mi comandante en el ejército, siempre 3 pasos por delante del enemigo. Sonreí fríamente. En los negocios, aprendes que el mejor ataque es el que tu oponente no ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Durante 3 días, preparé mi oficina como si fuera un escenario teatral. En el centro de mi escritorio, coloqué un proyector apuntando hacia la pared blanca. Lo programé para que se encendiera automáticamente con un sensor de movimiento. En la memoria del proyector, cargué un video recopilado con todas las grabaciones de Jessica, sus conversaciones con Brenda planeando quedarse con mis propiedades, sus llamadas telefónicas mintiendo sobre mi salud mental, el video de ella pagando al Dr. Stevens por el diagnóstico falso, las imágenes de ella intentando abrir los cajones de mi escritorio cuando pensaba que no la estaba mirando. También dejé sobre el escritorio, en un lugar visible, una carta legal con el membrete de Jeremy donde claramente se leía desalojo inmediato para Jessica Ramírez y separación de bienes matrimoniales de Mako Carter. Era una mentira. No había desalojo legal aún, pero necesitaba ese documento allí como cebo final. El último elemento de mi plan requería que estuviera fuera de la casa pero cerca. Le dije a Mako que tenía una cita con un neurólogo en el hospital, una cita que supuestamente duraría toda la tarde con múltiples estudios. ¿Quieres que te acompañe, mamá? Me preguntó con genuina preocupación. Sacudí la cabeza, actuando valiente. No, hijo. Sé que tienes mucho trabajo. Raro. Tomaré un taxi. Lo vi enviar un mensaje de texto a alguien, probablemente a Jessica, informándole que estaría fuera de la casa por horas. Perfecto, me subí a mi coche, conduje 2 calles y aparqué en una calle lateral donde tenía una vista lejana de mi casa, pero donde nadie podía verme. Abrí la aplicación de la cámara en mi celular y esperé. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después, el coche de Jessica se aparcó frente a mi casa, salió rápidamente, miró a su alrededor con evidente nerviosismo y usó la llave que Mako le había dado para entrar.
Mi corazón latía fuertemente mientras la veía moverse por la sala de estar captada por las cámaras de seguridad. Fue directamente hacia las escaleras, subió con pasos rápidos y se detuvo frente a la puerta de mi oficina, la puerta que siempre mantenía cerrada con llave. La vi intentar girar el pomo. Cerrado. Su expresión cambió de ansiedad a frustración. Sacó su celular y marcó un número. La voz de Jessica sonó clara a través de los micrófonos ocultos. Brenda, estoy aquí, pero la maldita puerta está cerrada. No, Mako no tiene esta llave. Solo ella, una pausa mientras escuchaba a su hermana al otro lado. Sí, lo sé. Los papeles deben estar ahí. Si no los encuentro hoy, no podemos seguir con el plan. Otra pausa. Está bien, voy a forzarlo. La anciana está en el hospital. Tiene que haber algo útil dentro. Colgó el teléfono y empezó a golpear la puerta. Primero con el puño, luego con el hombro, usando todo su peso. Maldita sea, ¿por qué está cerrada esta puerta?, gritó. Su voz se transformó en algo feo y desesperado, tan diferente del tono meloso que siempre usaba. Lo ocultó una y otra vez, y yo busqué mi celular, conteniendo una sonrisa de satisfacción helada. La puerta, que había aflojado estratégicamente esa misma mañana, finalmente cedió con un crujido seco. Jessica perdió el equilibrio y cayó de cara en mi oficina, con las manos extendidas, tratando de amortiguar la caída. Se levantó rápidamente, sacudiéndose los pantalones color crema, y luego miró hacia arriba. El sensor de movimiento había activado el proyector. La pared blanca se iluminó con la primera imagen de Jessica y Brenda en mi sala de estar. La grabación de audio sonaba fuerte y clara. Ella es perfecta. Es más senil de lo que pensabas. Será fácil. El grito que Jessica soltó fue música para mis oídos. Un grito agudo lleno de shock y horror. El grito de alguien que acaba de ver colapsar todo su castillo de mentiras. Ella se quedó paralizada frente a la proyección mientras las imágenes cambiaban automáticamente. Ella hablando con el Dr. Stevens y entregándole un sobre con dinero. Susurros a Mako sobre hogares de ancianos. Intentando abrir los cajones de mi escritorio cuando supuestamente estaba durmiendo la siesta. Cada escena era más condenatoria que la anterior. No, repetía Jessica mientras se acercaba frenéticamente al proyector, tratando de apagarlo con sus manos temblorosas, buscando botones que no existían porque yo había sellado todos los controles. La proyección continuó, luego vino el video de ella en la notaría entregando documentos con mi firma falsificada. Su rostro en la pantalla mostraba una concentración absoluta mientras el notario revisaba los documentos con una expresión de sospecha. Señora, esta firma no parece coincidir, dijo el notario en la grabación de seguridad de la oficina del notario que Thomas había obtenido a través de contactos legales. Oh, debe ser porque la señora Carter tiene artritis y su mano tiembla mucho últimamente, Jessica respondió con facilidad. Fraude documentado en alta definición. Jessica finalmente logró derribar el proyector, pero ya era demasiado tarde. Se dio la vuelta bruscamente y vio la carta de desalojo en mi escritorio. Lo tomó con manos temblorosas, sus ojos escaneando cada línea con creciente velocidad. Su rostro pasó de rojo de vergüenza a pálido como un fantasma en cuestión de segundos. Esto no puede estar pasando, murmuró una y otra vez. Buscó frenéticamente en los cajones del escritorio, arrojando papeles al suelo, con carpetas abiertas derramándose por todas partes. Estaba buscando los documentos originales de la empresa, los títulos de propiedad, cualquier cosa que pudiera servirle. Lo que ella no sabía era que había trasladado todo a una caja de seguridad en el banco hace 2 semanas. Los cajones solo contenían copias y documentos irrelevantes. La vi caer de rodillas en medio del caos. Había creado papeles esparcidos a su alrededor como evidencia física de su desesperación. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y llamó a Mako. Mako, tienes que venir a casa de tu madre ahora mismo. Ahora. No puedo explicar por teléfono. Solo ven. Su voz sonaba al borde de la total pánico.
Colgó y se sentó en el suelo de mi oficina, respirando con dificultad, probablemente tratando de inventar alguna excusa, alguna mentira que pudiera salvarla. Pero ya no había suficientes mentiras en el mundo para sacarla de este lío. Decidí que era hora de hacer mi gran entrada. Metí el teléfono celular en mi bolso, arranqué el motor de mi coche y volví a mi casa. Estacioné justo detrás del coche de Jessica, bloqueándola intencionadamente. Saqué mi teléfono y llamé a Thomas. Es hora. Trae los documentos y ven con los contactos que mencioné. Luego llamé a Jeremy. Estoy entrando. Encuéntrame en mi casa en exactamente 15 minutos. Caminé hacia mi puerta principal con pasos lentos y deliberados, saboreando cada segundo. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio. Entré y cerré la puerta detrás de mí suavemente. Desde arriba, escuché un movimiento frenético. Jessica había oído la puerta. Subí las escaleras con calma, mis zapatos resonando contra cada escalón de madera, un conteo rítmico marcando el fin de su reinado de mentiras. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, la vi de pie en la puerta de mi oficina destrozada, su cabello desordenado, su maquillaje corrido con lágrimas de desesperación o quizás de rabia. Nos miramos fijamente, yo tranquilo y erguido a mis 63 años, ella temblando como un animal acorralado. Hola, Jessica, dije con una voz suave pero letal. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Jessica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron frenéticamente entre mi rostro sereno y el caos de papeles esparcidos detrás de ella en la oficina. Finalmente, encontró su voz, y cuando habló, todo rastro de dulzura había desaparecido por completo. Tú me estabas espiando. Esto es una invasión ilegal de mi privacidad en mi propia casa. Me reí con una risa seca y fría que resonó en el pasillo silencioso. Tu propia casa, querida Jessica, esta es mi casa, pagada con mi dinero hace 25 años, y grabar lo que sucede en mi propiedad es completamente legal. Di un paso hacia ella y la vi retroceder instintivamente. Pero, ¿sabes que no es legal? Falsificar firmas en documentos de transferencia de propiedad, sobornar a un médico suspendido para obtener un diagnóstico fraudulento, conspirar para cometer fraude contra una persona mayor. ¿Quieres que continúe? Su rostro pasó por una serie de expresiones. Sorpresa, miedo, algo más peligroso. Pura rabia. No tienes pruebas de nada. Son solo videos editados. Cualquier juez las desestimaría. Saqué mi teléfono celular de mi bolso y toqué la pantalla unas cuantas veces. ¿Quieres apostar? Tengo grabaciones de audio con sellos de tiempo certificados. Tengo el testimonio del notario que rechazó tus documentos falsos. Tengo el registro de tu pago de 5,000 pesos a la transferencia bancaria del Dr. Steven incluido. Y sobre todo, hice una pausa dramática disfrutando cada segundo. Tengo tu confesión completa grabada exactamente. Miré mi reloj hace 37 minutos cuando le dijiste a tu hermana que ibas a forzar mi puerta para robar documentos. Las piernas de Jessica parecían fallarle. Se apoyó contra el marco de la puerta, su piel ahora de un tono verdoso enfermizo. ¿Qué quieres de mí? Ella susurró. ¿Qué quiero? Repetí, saboreando las palabras. Quiero que mi hijo vea quién eres realmente. Quiero que sepas lo que se siente ser derrotado por alguien a quien subestimaste por completo. Y quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió nuestra confrontación. Mamá. Jessica. Era Mako, su voz llena de preocupación subiendo las escaleras. Jessica me miró con ojos suplicantes. Toda su arrogancia se evaporó. Por favor, señora Carter, podemos hablar de esto. Solo Michael y yo nos amamos. Solo quería asegurar nuestro futuro. La miré con absoluto asco. Ámalo. No sabes lo que significa esa palabra. Lo único que amas es mi dinero. Michael apareció en el pasillo y se detuvo en seco al ver la escena. Su esposa, desaliñada y angustiada, me miraba con una expresión de acero.
Y detrás de Jessica, mi oficina completamente destrozada, ¿qué demonios pasó aquí? Su mirada iba de uno a otro, buscando explicaciones. Michael, dije con voz firme. Necesitas ver algo. Lo guié a la oficina. Jessica intentó bloquear la entrada, pero la aparté suavemente. Mako entró y observó el desastre de papeles, el proyector volcado, los cajones abiertos. Mamá, no entiendo, ¿qué está pasando? En lugar de responder, recogí el proyector del suelo, lo volví a colocar en el escritorio y lo encendí. La imagen se proyectó de nuevo en la pared. Mako se quedó inmóvil mientras veía el video compilado. Vi cómo su expresión cambiaba con cada escena reveladora, primero confusión, luego incredulidad, después un horror creciente. Cuando llegó a la parte donde Jessica le decía a Brenda que venderían mi empresa en partes, vi cómo sus manos se cerraban en puños. No, murmuró. No, esto tiene que ser un error. Pero el video continuó implacable. La conversación sobre la residencia de ancianos, el pago al médico corrupto, la falsificación de documentos, cuando terminó, el silencio en esa oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mako se volvió lentamente hacia Jessica, que estaba en la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dime que esto no es real. Dime que hay una explicación. Su voz sonaba rota, destrozada. Jessica extendió sus manos hacia él en un gesto suplicante. Cariño, puedo explicarlo, tu madre está malinterpretando todo. Solo estaba preocupado por ti, por nosotros. ¿Malentendido? La voz de Mako subió una octava. Te vi pagar a un médico para que dijera que mi madre está demente. Escuché que planeabas robarle la casa. ¿Cómo demonios se malinterpreta eso? Jessica cambió de táctica, sus lágrimas fluyeron más rápido. Tenía miedo. Michael, tu madre me odia, ella siempre me ha odiado. Pensé que necesitaba protegerme, protegernos. Todo lo que hice fue por amor. Mako se pasó las manos por la cara, visiblemente devastado. Mi corazón dolía por él, pero necesitaba que viera esto hasta el final. Hijo, dije suavemente, hay algo más que necesitas saber. Saqué la carpeta que Jeremy había preparado y se la entregué. Jessica se ha casado 2 veces antes, con hombres mayores, ambos con madres viudas o padres ancianos con propiedades. El primer esposo murió en circunstancias sospechosas 8 meses después de casarse. El segundo descubrió que ella falsificaba su firma en documentos bancarios. Mako abrió la carpeta con manos temblorosas, leyendo los informes del investigador privado, los certificados de testimonios previos, los informes policiales. Con cada página, su rostro se volvía más pálido. Eres un estafador profesional, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todo esto desde el principio fue una estafa. Jessica sacudió la cabeza desesperadamente. No, Michael, te amo. Sí, cometí errores en el pasado, pero contigo es diferente. Tú eres diferente. El timbre sonó en la planta baja, interrumpiendo la escena. Debes ser mi abogado, dije con calma. Mako, puedes dejarlo entrar. Mi hijo bajó las escaleras como un autómata, claramente en shock. Jessica y yo nos quedamos solas en ese pasillo tenso. Se acabó, le dije en voz baja. Tienes 2 opciones. Opción 1, firmas los papeles de divorcio ahora mismo, renuncias a cualquier derecho sobre los bienes de Mako y dejas esta ciudad. No presentaré cargos criminales y podrás empezar de nuevo en otro lugar. Ella me miró con puro odio. Y la opción 2. Sonreí sin humor. Opción 2. Llamo a la policía ahora mismo. Presento todos los cargos posibles y pasarás los próximos años en prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Tú decides. Escuchamos pasos subiendo las escaleras. Mako regresó con Jeremy, quien llevaba un maletín negro. La señora Carter saludó al abogado con profesionalismo. Luego miró a Jessica. Señora Ramírez,
Tengo aquí documentos urgentes de divorcio con separación total de bienes. Si firma ahora, este asunto puede resolverse rápida y discretamente. Si no firma, hizo una pausa significativa. La señora Carter procederá por vía legal penal. Jessica miró a Mako buscando algún apoyo, alguna señal de que él lucharía por su matrimonio. Pero mi hijo simplemente la miró con ojos vacíos, como si estuviera viendo a una completa desconocida. Jessica agarró el brazo de Mako con desesperación, sus uñas hundiéndose en la tela de su camisa. Mako, por favor, no puedes hacer esto. Somos marido y mujer. Juramos amor eterno. Tienes que creerme. Todo esto es un horrible malentendido. Mako se liberó de su agarre con un movimiento brusco que me sorprendió por su firmeza. ¿Un malentendido? Jessica, te vi en un video planeando poner a mi madre en un hogar de ancianos mientras robabas todo lo que ella había trabajado durante décadas. Escuché que hablabas sobre vender la empresa que mis padres construyeron juntos. ¿Qué parte de eso es un malentendido? Su voz temblaba con emoción contenida. La mujer con la que me casé no existe, ¿verdad? Todo fue una mentira desde el primer día. Jessica intentó tocarlo de nuevo, pero él se echó atrás. Por primera vez desde que la conocí, vi un pánico genuino en sus ojos. No pánico por perder el amor de Mako, sino pánico por perder el acceso a nuestro dinero. Tienes 10 minutos para decidir. Jeremy interrumpió con un tono profesional pero firme. Después de eso, procederemos automáticamente con la opción 2, sacó los documentos de su maletín y los colocó sobre mi escritorio, ahora despejado de los papeles que Jessica había esparcido. Necesito un bolígrafo, dijo finalmente, con la voz derrotada y amarga. El cambio fue instantáneo. Ya no había lágrimas. Ya no había súplicas. Su máscara había caído por completo, revelando a la mujer fría y calculadora que siempre había estado debajo. Jeremy le pasó un bolígrafo negro, y nosotros observamos en silencio mientras Jessica firmaba cada página de los documentos de divorcio. Su mano se movía rápidamente, casi con rabia, presionando el papel con tanta fuerza que casi lo rasga. Esto no es justo, murmuró entre dientes. Trabajé por este matrimonio. Invertí tiempo, esfuerzo. Solté una risa incrédula. Trabajaste, lo único que hiciste fue mentir y manipular. Eso no es trabajo. Es un fraude. Levantó su mirada hacia mí con ojos llenos de veneno. Crees que eres tan inteligente, tan superior. Pero solo tuviste suerte. Si Mako hubiera sido un poco menos débil, esto habría funcionado a la perfección. Mako dio un paso hacia ella, con el rostro rojo de furia. Débil, te abrí mi vida, mi corazón, mi familia, y lo único que viste fueron dólares. Jessica firmó la última página con un garabato agresivo y arrojó el bolígrafo sobre el escritorio. Está hecho. Feliz. ¿Puedo irme ahora? Jeremy recogió los documentos con cuidado, verificando cada firma. Aún no. Hay una cláusula adicional. Debe abandonar la residencia que comparte con el señor Mako Carter dentro de las próximas 24 horas. Solo puedes llevar tus pertenencias personales. Nada que haya sido comprado con el dinero del señor Carter o la señora Carter. Jessica abrió la boca para protestar. Pero Jeremy levantó una mano. Y si intentas contactar a cualquier miembro de esta familia después de hoy, estarías violando una orden de restricción que entrará en vigor de inmediato. ¿Entendido? La vi tragarse su orgullo, claramente herida pero sin opciones. Entendido. Ella se dio la vuelta para irse, pero me interpuse en su camino una vez más. Una cosa más. Sé sobre tus 2 matrimonios anteriores. Sé sobre el primer esposo que murió convenientemente. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, intentas algo similar con otra familia, me aseguraré personalmente de que cada autoridad relevante reciba un expediente completo sobre ti. Te seguiré. Jessica Ramírez, considera esto tu única advertencia. Vi un miedo real en sus ojos por primera vez. Miedo genuino de que llevara a cabo mi amenaza.
No te atrevas a amenazarme. Intentó sonar valiente, pero su voz temblaba. No es una amenaza. Es una promesa. Ahora sal de mi casa. Jessica me miró con un odio ardiente durante largos segundos. Luego miró a Mako, buscando una última oportunidad de salvación. Pero mi hijo había desviado la mirada, incapaz de siquiera mirarla. Con un grito ahogado de frustración, Jessica salió corriendo de la oficina, bajó las escaleras con pasos pesados y cerró la puerta principal con tanta fuerza que toda la casa tembló. Oímos su coche arrancar afuera, los neumáticos chirriando contra el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad. Y luego solo hubo silencio. Mako se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban y me di cuenta de que estaba llorando. Me acerqué lentamente y le puse la mano en la espalda, sintiendo cómo se estremecía con cada sollozo. Lo siento, mamá, dijo con voz quebrada. Lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haber visto quién era ella realmente. Pero yo pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amaba. Mi corazón se rompió al escucharlo. Por mucho que Jessica me hubiera herido, el verdadero daño había sido contra mi hijo. Michael, no tienes que disculparte. Ella era muy buena en lo que hacía. Era una profesional. Levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Pero te traté como si estuvieras loco. Consideré seriamente ponerte en un hogar de ancianos. ¿Cómo puedo vivir con eso? Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas de 63 años. Puedes vivir con eso aprendiendo de esto, aprendiendo a confiar en tu instinto, en tu familia, en las personas que te han mostrado amor verdadero toda tu vida. Tomé sus manos entre las mías. Y puedes vivir con eso ayudándome a asegurar que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. Mako asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Jeremy, que había estado organizando los documentos en silencio, aclaró su garganta discretamente. Señora Carter, todos los papeles están en orden. El divorcio será definitivo en 90 días. Recomiendo cambiar todas las cerraduras de ambas propiedades y las contraseñas de todas las cuentas bancarias de inmediato. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mako se mudó temporalmente a mi casa mientras procesaba el fin de su matrimonio. Contraté a un cerrajero que cambió todas las cerraduras, todas las combinaciones de seguridad. Thomas instaló un sistema de seguridad aún más sofisticado. Cambié todas las contraseñas del banco, todos los códigos de acceso a la empresa. Borré cualquier rastro digital que Jessica pudiera haber dejado en nuestras vidas. Mako pasó horas en su antigua habitación de adolescente mirando al techo, procesando cómo había sido tan completamente engañado. Una noche, una semana después del incidente, preparé la cena para los dos. Pasta con salsa de tomate casera, su comida favorita desde que era niño. Comimos en silencio durante varios minutos hasta que Mako dejó el tenedor. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. ¿Cómo supiste desde el principio que algo estaba mal? Tomé un sorbo de agua antes de responder. Intuición principalmente. 40 años en el negocio te enseñan a leer a las personas. Pero también había señales. La forma en que evaluaba cada objeto en mi casa como si estuviera calculando su valor. Como siempre preguntaba sobre las finanzas, disfrazándolo de preocupación. La rapidez con la que quería casarse contigo. Michael asintió lentamente. Me siento tan estúpido. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. No eres estúpido. Eres humano. Querías amor, compañía, alguien con quien compartir tu vida. Esos son deseos hermosos y normales. Jessica simplemente explotó esos deseos. Pasaron las semanas y poco a poco Mako comenzó a sanar. Volvió a enfocarse en la empresa con energía renovada, cortó todo contacto con Jessica, quien según Thomas, había abandonado la ciudad por completo. Aparentemente, se había mudado a otra región, probablemente buscando a su próxima víctima. Cumplí mi promesa.
Envié archivos detallados sobre ella a las agencias de protección al consumidor, oficinas de fraude, e incluso publiqué advertencias en foros en línea para personas mayores sobre estafadores matrimoniales. Su rostro y nombre completo circulaban en bases de datos privadas de investigadores. Sería mucho más difícil para ella repetir su esquema. Un mes después del divorcio, recibí una llamada del notario que había rechazado los documentos falsos de Jessica. Señora Carter, pensé que debería saberlo. La mujer que intentó falsificar su firma fue arrestada en otro estado por intentar lo mismo con otra víctima. Aparentemente, el hombre era un juez retirado y no tomó bien el intento de fraude. Ella enfrenta múltiples cargos. Colgué el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Karma, finalmente. Michael estaba en la sala de estar cuando le di la noticia. Vi algo de alivio en sus ojos, como si confirmar que Jessica realmente era una criminal ayudara a validar su dolor. Entonces, se acabó, dijo en voz baja, asentí. Ha terminado. Pero ambos sabíamos que las cicatrices tardarían mucho más en sanar que las heridas visibles. 3 meses después del divorcio, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Michael se mudó a un pequeño pero luminoso apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que eligió por sí mismo sin la influencia de nadie. Le ayudé a decorarlo, y fue hermoso ver cómo poco a poco recuperaba su independencia y su confianza. Seguía viniendo a cenar a mi casa 2 veces por semana, y poco a poco la conversación dejó de girar únicamente en torno a Jessica y la traición. Hablábamos de negocios, de nuevos proyectos, de sus planes para viajar y conocerse mejor. Creo que me casé con ella tan rápido porque tenía miedo de estar solo, me confesó una noche mientras tomábamos café en mi sala. Papá murió y tú parecías tan fuerte, tan capaz de seguir adelante. Me sentí perdido. Puse mi taza sobre la mesa y lo miré directamente. La fortaleza de Mako no significa no sentir dolor. Yo también estaba perdido cuando tu padre murió, la diferencia es que yo tenía 40 años de vida construida, de mi propia identidad. Tú todavía estás construyendo la tuya y está bien. Vi lágrimas formarse en sus ojos. ¿Crees que alguna vez podré volver a confiar en alguien? La pregunta me rompió el corazón. Sí, hijo, pero esta vez conocerás las señales de advertencia. Esta experiencia, por dolorosa que haya sido, te dio sabiduría. Úsala. Asintió discretamente, secándose los ojos. Te quiero, mamá, y gracias por no rendirte conmigo incluso cuando dudé de ti. Lo abracé con fuerza. Este hombre de 42 años que seguía siendo mi niño. La empresa floreció bajo nuestra renovada administración. Sin la influencia tóxica de Jessica envenenando cada decisión, Mako y yo trabajamos como el equipo que siempre habíamos sido. Cerramos 3 contratos importantes con distribuidores internacionales, ampliamos nuestra línea de productos y contratamos a 5 nuevos empleados. Una tarde, durante una reunión de la junta, Mako presentó una propuesta que me sorprendió. Quiero crear un fondo dentro de la empresa dedicado a ayudar a las víctimas de fraudes financieros, especialmente a las personas mayores. Podríamos asociarnos con organizaciones legales para ofrecer consultas gratuitas y recursos educativos. Los otros miembros de la junta intercambiaron miradas, claramente sin entender de dónde venía esta propuesta, pero yo lo entendí perfectamente. Mako estaba transformando su dolor en propósito. Apoyo completamente esta propuesta, dije firmemente. De hecho, donaré personalmente 00,000 para iniciar el fondo. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 2 semanas después, lanzamos el programa con una conferencia de prensa donde Mako habló abiertamente sobre cómo nuestra familia casi se convierte en víctima de fraude. No mencionó nombres específicos, pero su mensaje fue claro y poderoso. Vi un orgullo genuino brillar en sus ojos mientras hablaba frente a las cámaras, usando su vulnerabilidad para ayudar a otros. Durante este tiempo, también hice cambios en mi vida. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas con historias fascinantes y risas contagiosas. Empecé a viajar más, haciendo pequeños viajes por el país, visitando ciudades que nunca había visto.
En uno de esos viajes a una hermosa región montañosa, conocí a un viudo llamado Arthur, un hombre tranquilo de 65 años que había sido profesor de historia toda su vida. Tomamos café juntos en un pequeño café con vista a las montañas, hablando durante horas sobre libros, política, nuestras vidas. No había agenda oculta, ni cálculos, solo dos personas disfrutando de una conversación genuina. Cuando regresé a casa, le conté a Mako sobre Arthur. Vi un destello de preocupación cruzar su rostro, probablemente recuerdos de Jessica. Mamá, solo ten cuidado. Sonreí y tomé su mano. Hijo, aprendí a tener cuidado hace mucho tiempo, pero también aprendí que no puedo dejar que el miedo me impida vivir. Arthur es un buen hombre, pero incluso si no lo fuera ahora, sé exactamente qué hacer. Mako se rió con una risa genuina y liberadora. Cualquier estafador que intente engañarte estaría firmando su sentencia de muerte social. Ambos nos reímos, y fue la primera vez en meses que la risa en esa casa no venía acompañada de un trasfondo de dolor. Un día, 6 meses después del incidente, Thomas me llamó con noticias. Señora Carter, pensé que debería saberlo. Jessica Ramírez fue condenada a 4 años de prisión. El juez retirado que mencioné logró construir un caso sólido con múltiples cargos. Además, las dos familias anteriores presentaron demandas civiles una vez que se enteraron del caso. Va a salir de la cárcel sin un centavo y con un historial criminal permanente. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia finalmente alcanzó a Jessica. Tristeza porque pensé en cuántas vidas había arruinado antes de ser detenida. Gracias por informarme, Thomas. ¿Podrías enviarme los detalles del caso? Quiero añadirlos a nuestro programa educativo. Esa noche durante la cena con Mako, le conté sobre la sentencia de Jessica. Esperaba ver triunfo en sus ojos, pero en su lugar vi algo más complejo. Parte de mí quiere sentir satisfacción, admitió, pero sobre todo solo siento vacío, como si todo ese capítulo de mi vida hubiera sido una ilusión. Asentí con comprensión. Fue una ilusión, hijo. Pero las lecciones que aprendiste son reales. El dolor que sentiste fue real, y la persona que eres ahora, más sabia y cautelosa, pero aún capaz de amar y confiar en esa persona, es real. Implementamos nuevos protocolos en la empresa inspirados en nuestra experiencia. Cada documento importante ahora requiere verificación en persona con identificación biométrica. Establecimos auditorías trimestrales independientes. Creamos un sistema donde ninguna persona pudiera tener acceso total a todas las cuentas y activos. Mako bromeó diciendo que habíamos convertido la empresa en Fort Knox, pero ambos sabíamos que estas precauciones eran necesarias. El programa de ayuda a las víctimas de fraude comenzó a recibir llamadas casi inmediatamente después de su lanzamiento. Historias que rompían el corazón. Ancianos que habían perdido sus ahorros de toda la vida, familias desgarradas por estafadores que se casaron por conveniencia, niños manipulados contra sus padres. Mako supervisó personalmente cada caso, asegurándose de que recibieran la ayuda legal y emocional que necesitaban. Vi cómo este trabajo lo transformó, dándole un propósito más profundo que simplemente gestionar la empresa. Una tarde, mientras revisábamos los casos del mes, me miró con una expresión seria. Mamá, quiero agradecerte por no dejarme cometer el peor error de mi vida. Si hubieras terminado en una residencia de ancianos, si Jessica hubiera tomado el control de todo. Su voz se quebró. No quiero pensar en eso. Me levanté de mi silla y lo abracé. Pero no sucedió. Luchamos juntos. Ganamos juntos. Y ahora estamos ayudando a otros juntos. Eso es lo que importa. Un año después del día en que Jessica forzó la puerta de mi oficina, organicé una pequeña celebración, no para celebrar la caída de Jessica, sino para celebrar nuestra supervivencia, nuestra sanación, nuestra relación renovada. Invité a Mako, Jeremy, Thomas, y también a Arthur, quien se había convertido en un amigo cercano y posiblemente algo más. Preparé una cena elaborada. Decoré la casa con flores frescas y brindamos con un vino que había estado guardando para una ocasión especial. A las segundas oportunidades, dijo Mako,
levantando su copa, a la familia que nunca te abandona, añadió Jeremy. A las mujeres que no se dejan vencer, dijo Thomas con una sonrisa. A Emily, dijo Arthur, mirándome simplemente con calidez genuina. Levanté mi copa, sintiendo una profunda gratitud. Por todos nosotros por haber sobrevivido a la tormenta y haber encontrado el sol al otro lado. Bebimos, comimos, reímos, la oficina que Jessica había destruido ahora estaba completamente renovada, llena de nuevos archivos del programa de ayuda. Las cámaras seguían instaladas, una precaución permanente, pero ya no las veía como símbolos de paranoia, sino como herramientas de protección. Mi casa ya no era un campo de batalla. Era un hogar de nuevo, lleno de amor, risas y esperanza para el futuro, y mientras observaba a las personas importantes en mi vida reunidas en mi sala de estar, supe que habíamos ganado algo más valioso que cualquier victoria legal. Habíamos ganado nuestra paz. Los meses siguientes trajeron cambios que nunca imaginé a mis 63 años. Arthur y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Nuestras conversaciones evolucionaron de encuentros casuales a citas intencionadas. Era completamente diferente a cualquier hombre que había conocido. No preguntó sobre mis finanzas. No evaluó mi casa con ojos calculadores. No intentó apresurarme a ningún compromiso. Simplemente disfrutaba de mi compañía y yo de la suya. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, tomó mi mano con suavidad. Emily, sé que has pasado por mucho. No tengo prisa por nada. Solo quiero que sepas que realmente me importas. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas. Gracias por tu paciencia, Arthur. Después de todo lo que pasó con mi hijo, me cuesta confiar, asintió comprensivamente. La confianza se construye lentamente con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Tengo todo el tiempo del mundo. Michael conoció a Arthur formalmente un mes después. Vi la tensión en sus hombros cuando nos sentamos a cenar, los tres, en un restaurante elegante. Mi hijo interrogó a Arthur con preguntas que rozaban lo grosero, preguntando sobre su historial financiero, sus matrimonios anteriores, sus intenciones. Arthur respondió a cada pregunta con paciencia y total honestidad. Tengo una pensión de maestro que cubre mis necesidades básicas. Poseo una pequeña casa que compré hace 30 años y está completamente pagada. Estuve casado durante 40 años hasta que mi esposa murió de cáncer hace 3 años. Tengo 2 hijas adultas que viven en otras ciudades y 3 nietos que visito regularmente. Tomó una respiración profunda antes de continuar. Y mis intenciones con tu madre son simplemente conocerla, pasar tiempo con ella y ver a dónde nos lleva esto de manera natural. No necesito su dinero, Michael. Tengo el mío, modesto pero suficiente. Vi cómo Michael se relajaba gradualmente durante la cena. Después, cuando Arthur fue al baño, mi hijo se inclinó hacia mí. Parece genuino. Mamá, pero por favor déjame hacer una verificación de antecedentes. Me reí suavemente. Ya lo hice hace 2 semanas. Arthur es exactamente quien dice ser. Michael parpadeó, sorprendido, luego sonrió con orgullo. Aprendiste bien de la experiencia. Asentí. Ambos aprendimos. Cuando Arthur regresó a la mesa, Mako extendió su mano. Arthur, aprecio tu honestidad y aprecio que entiendas por qué soy protector con mi madre. Arthur le estrechó la mano con firmeza. La protección proviene del amor. Nunca te disculpes por amar a tu madre. Vi a Mako parpadear rápidamente y moverse. En ese momento, supe que todo estaría bien. La empresa siguió prosperando. El programa de ayuda a las víctimas de fraude había asistido a más de 50 familias en el primer año, proporcionando consultas legales gratuitas, apoyo emocional y educación sobre señales de alerta. Mako se convirtió en portavoz del programa, dando charlas en centros comunitarios y residencias para personas mayores. Una tarde, después de una de sus presentaciones, una mujer mayor se acercó llorando. Señor Carter, mi hija acaba de casarse con un hombre que está haciendo exactamente lo que describiste, tratando de convencerla de que estoy senil, de que necesito cuidado institucional,
pero sé que solo quiere mi casa. Michael tomó sus manos con suavidad. Señora, vamos a ayudarla. Dame tus datos de contacto. Me llamó esa noche, su voz llena de un renovado propósito. Mamá, esta mujer necesita exactamente lo que tú hiciste. Pruebas, documentación, un plan estratégico. Trabajamos juntos en el caso durante semanas, asesorando a la mujer sobre cómo instalar cámaras ocultas, cómo documentar cada interacción sospechosa, cómo proteger sus bienes legalmente. El caso se resolvió con éxito 3 meses después, cuando la hija finalmente vio las grabaciones de su esposo admitiendo su plan, otro divorcio, otra familia salvada de un depredador. La mujer mayor vino personalmente a agradecernos, trayendo un pastel casero y lágrimas de gratitud. Me salvaron de perderlo todo. No solo mi casa, sino mi dignidad, mi independencia. Michael la abrazó, y vi que él también estaba llorando. Te salvaste al buscar ayuda. Solo te dimos las herramientas. Después de que ella se fue, Mako se sentó en mi oficina. Esa misma oficina donde todo había comenzado. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, mamá. No solo gestionar la empresa. Quiero expandir este programa, hacerlo nacional, ayudar a miles de familias. Mi corazón se llenó de orgullo. Entonces hagámoslo. Durante los meses siguientes, trabajamos en un plan de expansión. Contactamos a organizaciones nacionales contra el fraude, establecimos alianzas con bufetes de abogados que ofrecían servicios pro bono, creamos materiales educativos que distribuimos de forma gratuita. La historia de Mako, cuidadosamente editada para proteger las identidades, fue publicada en revistas especializadas como Warning y Guide. Recibimos cientos de mensajes de personas agradecidas que compartían sus propias historias de manipulación familiar y fraude matrimonial. Una tarde, Thomas llegó a mi casa con una expresión seria. Señora Carter, recibí información que pensé que debería saber. Jessica está tratando de apelar su sentencia, alegando que fue perseguida injustamente por usted. Sentí un destello de ira antigua, pero respiré profundamente. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Thomas sacudió la cabeza. Ninguna. La evidencia en su contra es abrumadora por parte de múltiples víctimas. Además, durante su tiempo en prisión, ha estado escribiendo cartas amenazantes a la familia del juez retirado. Eso solo empeoró su situación. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabes que es triste, Thomas, que Jessica probablemente tuvo algún trauma en su vida que la llevó por este camino, pero eligió herir a otros en lugar de sanar. Thomas se sentó frente a mí. La compasión que muestras incluso después de lo que ella hizo dice mucho sobre tu carácter, señora Carter. Me encogí de hombros. No es compasión tanto como comprensión, entender que las personas heridas lastiman a otras, pero eso no excusa sus acciones. Solo las contextualiza. Le pedí a Thomas que siguiera monitoreando cualquier actividad de Jessica, pero decidí no contarle a Mako sobre la apelación. Él también estaba sanando, construyendo una nueva vida. No necesitaba fantasmas del pasado perturbando su paz. Arthur y yo nos acercamos cada vez más. No vivíamos juntos. Ambos valorábamos demasiado nuestra independencia para eso, pero pasábamos varios días a la semana juntos. Cocinábamos, veíamos películas, discutíamos sobre política y filosofía, viajábamos a pequeños pueblos, explorando mercados locales. Una noche, mientras bebíamos vino en mi terraza mirando las estrellas, me hizo una pregunta que me sorprendió por completo. Emily, ¿alguna vez piensas en Jessica? Consideré la pregunta cuidadosamente. A veces me pregunto si en otra vida, con diferentes circunstancias, ella podría haber sido diferente. Pero sobre todo pienso en las lecciones que aprendí, en confiar en mi instinto, en proteger lo que amo sin disculpas, en la importancia de tener pruebas sólidas antes de confrontar. Arthur asintió pensativamente. Me impresiona que no estés lleno de amargura. Me reí suavemente. La amargura es un veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo. Elegí usar esa experiencia como combustible para algo productivo. El programa de ayuda, mi renovada relación con Mako,
incluso mi capacidad para abrirme contigo. Todo vino de esa horrible experiencia. Él tomó mi mano. Eres una mujer extraordinaria, Emily Carter. Me sonrojé como una adolescente. Soy solo una mujer que se negó a ser una víctima. El segundo aniversario del incidente llegó en silencio. Mako y yo no lo celebramos ni lo mencionamos explícitamente, pero ambos éramos conscientes de la fecha. Esa noche cenamos juntos en mi casa, solo los dos, como en los viejos tiempos. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Mako mientras cortaba su carne. Jessica quería destruir nuestra relación para tomar el control, pero lo único que logró fue hacernos más fuertes. Levanté mi copa de vino por las consecuencias no intencionadas de las malas acciones. Michael brindó conmigo, sonriendo. Mamá, hay algo que quiero decirte. Conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco de preocupación instantánea, pero mantuve mi expresión neutral. Dímelo. Tomó una respiración profunda. Su nombre es Sarah. Es contadora. Trabaja en una de las empresas que auditamos. Nos conocimos en una reunión hace 3 meses, hemos estado saliendo despacio, muy despacio. Y mamá, quiero que sepas que la he investigado a fondo. Verificación de antecedentes completa, historial financiero, referencias de empleadores anteriores. Incluso hablé con su familia. Sentí que las lágrimas de orgullo se formaban en mis ojos. Michael, me alegra que hayas encontrado a alguien, y estoy aún más feliz de que hayas aprendido a protegerte. Sonrió nerviosamente. ¿La conocerás? Pero sin presión. Puedo esperar hasta que estés listo. Tomé su mano a través de la mesa. Me encantaría conocer a Sarah. ¿Qué tal la próxima semana? Conocí a Sarah una semana después en un café tranquilo en el centro. Era una mujer de 38 años, con el cabello castaño recogido en una simple coleta sin maquillaje excesivo, vestida con un traje gris que hablaba de profesionalismo, sin pretensiones. Cuando nos saludamos, su apretón de manos fue firme pero no agresivo. La señora Carter, Mako me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerte finalmente. Me senté frente a ella, estudiándola con ojos experimentados que habían aprendido a detectar falsedades. Mako me dijo que eres contadora. ¿Cuánto tiempo llevas en la profesión? Durante la siguiente hora, le hice preguntas que probablemente parecieron un interrogatorio. Sarah respondió a cada una con una honestidad directa sin intentar impresionarme o manipularme. Habló sobre su familia de clase media, sus padres todavía casados después de 40 años, su hermano menor, que era ingeniero. Habló sobre su divorcio hace 5 años de un matrimonio que simplemente no funcionó, sin drama ni rencores. Nos casamos demasiado jóvenes y queríamos cosas diferentes de la vida, nos separamos como adultos civilizados. Cuando le pregunté qué sabía sobre lo que Mako había pasado con Jessica, no dudó. Me lo contó todo, y entiendo completamente por qué serías cauteloso conmigo. Si yo fuera tú, también lo estaría. Su transparencia me desarmó, y no te molesta estar sometido a tanto escrutinio. Sarah sonrió suavemente. Señora Carter, si alguien no está dispuesto a ser transparente sobre su vida, probablemente tenga algo que ocultar. No tengo nada que ocultar. Después de que Sarah se fue, Mako se quedó conmigo en el café. Bueno, ¿qué piensas? Bebí mi café ahora frío, considerando mis palabras cuidadosamente. Ella parece genuina. Hijo, ella parece real, pero tómate tu tiempo, no hay prisa. Michael asintió vigorosamente. Sé que esta vez voy a hacer todo de manera diferente. Conocer a su familia. Pasa tiempo con ella en diferentes contextos. Observa cómo maneja el estrés y los desacuerdos. Todo lo que no hice con Jessica. Lo miré con un orgullo renovado. Has madurado tanto en estos 2 años. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Vi cómo se le humedecieron los ojos. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá pudiera ver cómo su empresa está ayudando a tantas personas. Le tomé la mano a través de la mesa. Él te ve, Mako.
De alguna manera, estoy seguro de que te ve. Durante los meses siguientes, observé cómo la relación entre Mako y Sarah se desarrollaba a paso de tortuga. Ella venía ocasionalmente a cenar, siempre educada, siempre respetuosa de los límites. Nunca preguntó sobre las finanzas. Nunca intentó acceder a las áreas privadas de mi casa. Nunca insinuó que Mako debería hacer esto o aquello con su herencia. Simplemente existía como una presencia tranquila y estable en su vida. Poco a poco, muy poco a poco, comencé a relajarme. Tal vez pensaba que no todos eran como Jessica. Tal vez mi hijo finalmente había encontrado algo verdadero. El programa de ayuda a las víctimas de fraude llegó a su segundo año con números impresionantes. Hemos asistido a más de 200 familias, prevenido fraudes estimados en más de 5 millones de pesos, y establecido capítulos en 4 estados diferentes. Mako se convirtió en una figura reconocida en las conferencias nacionales sobre la protección de los mayores. Lo acompañaba ocasionalmente, compartiendo mi propia historia cuando sentía que podía ayudar. Una tarde, después de una presentación particularmente emotiva en una universidad, una joven se acercó a nosotros. Señor Carter, su historia salvó a mi abuela. Literalmente la salvó. Su nuevo esposo estaba haciendo exactamente lo que describiste. Gracias a tu programa, pudimos documentar todo, y ella se divorció antes de perder su casa. La abracé mientras lloraba de gratitud. Gracias por buscar ayuda. Gracias por no ignorar las señales. Estas interacciones, estos momentos en los que nuestro dolor se transformó en salvación para otros, lo hicieron todo valioso. Jessica había intentado destruirnos, pero en cambio, nos había dado un propósito más grande que nosotros mismos. La ironía no me pasó desapercibida, y a veces, en momentos privados, casi le agradecía por enseñarnos lecciones tan valiosas, aunque el precio había sido alto. Un año después de conocer a Sarah, Mako vino a mi casa con una pequeña caja en el bolsillo. Lo noté de inmediato, la forma cuadrada creando un bulto obvio. «¿Vas a proponer matrimonio?», dije sin preámbulo. Se sonrojó, nervioso como un adolescente. «¿Cómo lo supiste?», señalé su bolsillo con una sonrisa. 42 años siendo tu madre me da una cierta ventaja. Puedo verlo. Sacó la caja y la abrió. Dentro había un anillo simple pero elegante, con una sola piedra preciosa verde esmeralda en un engaste de oro blanco. Nada ostentoso. A Sarah no le gustan las joyas llamativas. Pero yo quería algo especial. Tomé la caja, admirando el anillo. Es perfecto, Mako. ¿Cuándo se lo darás? Este fin de semana vamos a visitar el lugar donde nos conocimos. Mamá, se detuvo, su voz temblando. ¿Crees que estoy listo? ¿Crees que esto es diferente? Me levanté y abracé a mi hijo adulto. Hijo, nadie está completamente listo para el matrimonio, pero esta vez entras con los ojos abiertos, con la sabiduría ganada con esfuerzo y con alguien que ha demostrado consistentemente ser quien dice ser. Eso es todo lo que puedes pedir. Me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Nada de esto habría sido posible sin ti. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Nos salvamos mutuamente, Mako. Fue un esfuerzo en equipo. Sarah dijo que sí. La boda estaba planeada para dentro de 6 meses. Algo pequeño e íntimo, solo la familia cercana y los verdaderos amigos. Esta vez no había prisa. No había señales de alerta. Solo 2 personas que se amaban genuinamente construyendo algo real. Ayudé con los preparativos, disfrutando cada momento de la planificación sin la sombra de sospecha que había marcado la boda con Jessica. Una tarde, mientras Sarah y yo revisábamos las opciones de flores, ella tomó mi mano. Señora Carter, quiero que sepa que entiendo la importancia de ganarse su confianza y entiendo que probablemente siempre habrá una pequeña parte de usted que permanecerá cautelosa debido a lo que sucedió. Está bien. No espero que sea diferente. Su honestidad me conmovió profundamente. Sarah, aprecio tu comprensión y quiero que sepas que ya has ganado mucha de mi confianza. Veo cómo cuidas de mi hijo, cómo respetas nuestros límites,
cómo construyes tu propia vida en lugar de intentar insertarte en la nuestra. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Solo quiero hacerlo feliz y ser parte de una familia que claramente se quiere tanto. La abracé, sintiendo que finalmente podía permitirme creer que esto era real, que esto era bueno. Arthur y yo también dimos un paso significativo. Decidimos viajar juntos a Europa durante un mes completo, visitando ciudades históricas, museos y viñedos. Fue mágico de maneras que no había experimentado en décadas. Caminamos por calles empedradas en ciudades antiguas, comimos en pequeños restaurantes familiares, nos perdimos intencionadamente en mercados locales. Una noche en una terraza con vistas a un hermoso río en una ciudad que parecía sacada de un cuento de hadas, Arthur me miró seriamente. Emily, no quiero casarme, ya pasé por eso y fue hermoso con mi esposa, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo de la manera que funcione para ambos. ¿Qué dices? Me reí, sintiéndome más ligero que en años. Digo que suena perfecto, dos personas independientes eligiendo estar juntas sin contratos ni obligaciones legales, solo amor y compañerismo. Brindamos bajo las estrellas europeas, dos sobrevivientes de pérdidas anteriores encontrando alegría nuevamente. El día de la boda de Michael y Sarah fue brillante y hermoso. Llevaba un vestido lavanda elegante, pero no llamativo. Caminé junto a Michael hacia el altar donde Sarah esperaba con un vestido sencillo y hermoso de marfil. Durante la ceremonia, miré alrededor del pequeño grupo de personas genuinas celebrando este amor verdadero y sentí una profunda gratitud por el camino que nos había traído hasta aquí. 3 años después del día en que Jessica forzó la puerta de mi oficina, me senté en esa misma oficina escribiendo esto. Michael y Sarah acababan de anunciar que esperaban su primer hijo, mi primer nieto. El programa de ayuda a las víctimas había crecido a nivel nacional, ayudando a miles de familias. Arthur y yo estábamos planeando otro viaje, esta vez a Asia. Mi vida estaba llena de propósito, amor y paz. Miré la pared donde alguna vez se proyectaron las pruebas de la traición de Jessica, ahora, fotos de las familias a las que habíamos ayudado, cartas de agradecimiento, certificados de reconocimiento del programa colgaban allí. La oficina que ella intentó violar para robarme se había transformado en el centro de operaciones para salvar a otros de destinos similares. A veces recibía actualizaciones sobre Jessica a través de Thomas. Ella había salido de prisión después de cumplir su condena, trabajaba en un empleo de salario mínimo, vivía en un apartamento pequeño y modesto. No había intentado contactarnos, y esperaba que nunca lo hiciera. No sentí ninguna satisfacción por su caída, solo alivio de que no pudiera lastimar a nadie más. Lo que Jessica intentó destruir solo nos hizo más fuertes. Mi relación con Michael era más profunda que nunca. Había encontrado el amor verdadero con Arthur. La empresa prosperó mientras ayudaba a los demás. Y pronto habría un nieto para continuar el legado de fuerza, sabiduría y compasión. Me recosté en mi silla, una mujer de 66 años que había sobrevivido a la traición, protegido a su familia y transformado el dolor en propósito. La puerta de mi oficina estaba ahora completamente abierta. Ya no necesitaba cerrarla con llave porque había aprendido que la verdadera seguridad no proviene de puertas cerradas, sino de la sabiduría ganada, el amor genuino y la fuerza para enfrentar el mal sin permitir que te convierta en algo amargo. Jessica quería robarme la vida. En cambio, sin quererlo, me dio la oportunidad de vivirla de manera más plena y significativa de lo que jamás imaginé posible. Y eso pensé sonriendo mientras el sol de la tarde iluminaba mi oficina renovada. Era la mejor venganza de todas, no una venganza violenta o destructiva, sino la venganza silenciosa de una vida bien vivida, lecciones bien aprendidas y amor finalmente bien encontrado. Cerré mi computadora y bajé las escaleras donde Arthur, Michael y Sarah me estaban esperando para cenar. Mi familia, la de verdad esta vez, y mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa compartiendo comida y risas, supe con absoluta certeza que había ganado todo lo que realmente importaba.